seguir agotando, empezará a quemar hidrógeno alrededor del núcleo y la estrella empezará a agrandarse y cambiando de color. Sí. Es que ahora estaba pensando, ¿esas estrellas tienen planetas? Si yo ve que como están tan cerca, lo que pues tendrán yo planetas... creo que no han detectado planetas ahí. Pero ahora estamos detectando planetas que tienen muy corto periodo de rotación. Yo creo que no han mirado. No sé si han mirado o no han detectado planetas ahí. Además la tenemos muy cerca. Porque si tiene planetas, por ejemplo, como la Tierra, bueno, no igual que la Tierra, ¿no? De un periodo de rotación de un año, las cañitas que tenemos ahora no lo sé. Ahora avanza mucho la detección de los exoplanetas. Es decir, ahora tienen aparatos que pueden medir variaciones de luminosidad muy pequeñitas. Han sacado un parasol que se ve así como si fuera... Sí, pero todavía no está en marcha, es un proyecto. No, pero... Si un proyecto y de momento es muy chapucero, Sí, porque está lleno de cordones ahí, hilos que no sé yo si no fallará. No lo sé. Pero si funciona es buena idea, porque en lugar de hacerlo redondo como se pensaba, lo han hecho como si fueran pétalos para que la luz no se curve, porque como claro la luz se curva, pues con los pétalos se ve el contorno del planeta, así pasa. Algo así, Manuel. No, esa es la idea de hacer esas especies de lóbulos. Pero de momento pétalos. es un proyecto. Y también dijeron que si había alguna estrella, yo por los reportajes que veo en el Discovery, alguna estrella de estas rojas, enanas rojas, que, a ver, los exoplanetas que podían tener de alguna manera vida también, porque la fotosíntesis, aunque sean más fríos, algo da. No, con referencia a las lunas que tenían esos planetas, porque con la fricción de la luna con el planeta se generaban, como aberturas por la gravedad que producían calor, y era suficiente con ese calor a lo mejor para crear vida con la fotosíntesis aunque fuera una enana roja. Los efectos de marea. Exacto. Es decir, o sea que ahora se cree que es en las lunas donde posiblemente haya vida más que en los planetas, en las lunas de los planetas grandes. Bueno, eso es... Sí. Esto es como lo de los epiciclos. Bueno, sin ninguna base vas extrapolando. Pero quién sabe, Es bonito para las teorías buenas. Cuando descubran vida, que lo tienen que descubrir ya. Yo creo que sí. Dicen que en el 2020 segurísimo que se sabe. Sí, y si no en el 21. Lo más abundante que haya tiene que ser la vida. Lo más abundante. Es que claro, por fuerza. En la Tierra. En la Tierra. Pero los sitios. Yo cuando era crío decían que el único planeta que existía en el universo era el de la Tierra. Claro, pero fíjate. Yo no me lo creo. Claro. Pero si llevamos 50 años realmente de historia, si es que llevamos tan poquito, es que somos bebés con chupete, estamos como en proyecto. Entonces, pues, bueno, que nos desviamos del tema. Sí, porque esto es muy filosófico. Bueno, pues vamos con con Sirio A, por ejemplo. Es decir, dentro de 400 millones de años o 500 millones de años, cuando empieza a hincharse y transformarse en una gigante roja, pues bueno, como todo el material que hay aquí dentro, como esto está todo turbulento y son todo burbujas, material del centro, helio, saldrá a la superficie, saldrá aquí arriba, y como esto está cercano unos a otros, por ejemplo Sirio, lo más cercano me parece que está como a Júpiter, como Júpiter del Sol, y como más alejado me parece que está hasta Neptuno, para acordarnos distancias. Es decir, es una órbita muy elíptica, y la distancia que tiene Sirio A, Sirio B, va desde las 5 unidades astronómicas, es decir, 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, hasta, no sé si son 30 veces la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, pues la enana blanca, por su masa que tiene, será capaz de arrastrar todo este que sale por aquí arriba. Eso luego se denomina lóbulo de Roche. El nombre técnico, esta especie de pepita que aparece aquí, donde esta es la estrella, el material sale y el material va resbalando, va acelerándose, alcanza velocidades supersónicas y forma un anillo de acreción hacia la enana blanca. Es decir, ahí le estamos metiendo helio. El meter helio es como poner al fuego las dos ollas express.
porque llegará un momento que habrá tanto helio que 3 helios empezarán a producir carbono. Cuando se produzca eso ya nos podemos antiguar, porque hay varias formas, es decir, si tú metes mucho helio de golpe, pues llegará y se formará una explosión fuera, una olla express externa, que hará estallar la de dentro. Esa es una manera. Y si la acreción es muy lenta, habrá producción de carbono sin estallidos en la parte externa, pero al haber carbono, ese carbono entrará a la olla interna, ¡pam!, estallazo. Te da igual. Una manera u otra, el petardazo no lo quita nadie. Y el petardazo es una supernova. 1A, ¿no? Es del tipo 1A. 1A, eso es. Una supernova de tipo A, una supernova sin hidrógeno, no hay hidrógeno. Las de tipo 1 son las que no tienen hidrógeno. Y la de tipo A son las de las enanas blancas. El estallido será tan bestial que la luminosidad será del orden de 10.000 millones de veces la del Sol. Una cosa con una luminosidad de 10.000 millones de la del Sol a 2 parsecs, y el material que va a salir de aquí en estas estallidos de supernovas se producen absolutamente todos los elementos químicos, todos, los pesados, todos los isótopos, todos se producen. El oro, la plata, el platino, todo. Y, bueno, ahí el material sale a velocidades del orden de 20.000 kilómetros por segundo. Bueno, cuando se produzca este estallido, va a arrasar el sistema solar. ¿Vale? Pues, digamos, esto sería ya la última parte del Sol. Esto es para otra. Bueno, pues esto sería la parte de estrellas. Ahora nos vamos a cambiar de tercio. Bien. Mitad de los 20, muy bien. Mitad. No lo he echado de costa, ¿eh? Bien, y ahora nos vamos a galaxias. Bien, la idea es empezar a clasificarlas, a conocer las galaxias, a cómo clasificarlas, y luego ya hablaremos de su estructura interna. Esta foto que aparece aquí, esta primera, si apago esto no... Apágalo y luego ya lo encenderemos si acaso, no te preocupes, tú apágalo. A ver, si ponemos Dale caña. Así. Bueno, pues así, déjalo ahí, de lujo. Más que nada es para que se ve más contraste para las imágenes, porque voy a poner muchas imágenes. Bien, pues esta es una de las primeras fotos que hizo Hubble, que seguro que la conoceréis. Cuando ya empezaba a funcionar bien el Hubble, sí, desde luego. lo enfocaron a una zona de la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor, donde pues, no se habían detectado galaxias. No había galaxias, no se veían con los aparatos normales. Y lo dejaron ahí, pues bueno, pues, un buen rato tomando imágenes. El resultado fue que aparecieron, pero barbaridad. Todas estas cosas que aparecen aquí son todo galaxias. Es decir, vamos, el universo es un campo de galaxias a lo bestia. Y cada galaxia más grande que la Vía Láctea. Hay de todos tamaños. En un campo bestial. De tal manera que están relativamente cercanas unas de otras las galaxias. Es decir, por ejemplo, nuestra galaxia tiene del orden pues, de la parte visible entre 15 y 18 kiloparsecs. El parsec, ya os comenté, 200.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si lo habláis en años luz, un parsec son 326 años luz. Lo que pasa es que es más útil trabajar en parsec que en años luz. Entonces, digamos, se trabaja en parsec, no se trabaja en lugar.